porque el evangelio es esa luz que alumbra a los hombres. Por eso en el evangelio, según San Juan, comienza diciendo, y esa luz verdadera venía al mundo, la luz que alumbra a todos los hombres. ¿Esa luz quién es? Es Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a Él, Él nos ilumina, nos cambia, nos transforma nuestra manera de vivir, de actuar. Gloria al Señor Jesús. Porque si el Señor nos manda a nosotros que tenemos que ponernos a país salvo, es porque hay algo que nosotros tenemos. Hay personas que muchas veces le preguntan, pero ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo he encontrado personas que me dicen, pero si yo no actúo mal, yo no robo, yo no cometo adulterio ni fornicación, yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero resulta que si yo le hiciera esta noche una pregunta, ¿cuál fue el pecado de Adán? Adán no mató, Adán no robó, Adán no cometió adulterio, nada de eso. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedeció a Dios. Entonces todos somos de una u otra manera pecadores, porque éramos desobedientes a la palabra de Dios. Por eso es que por uno de los pecados más grandes que Dios juzgará este mundo es por la incredulidad, porque no creen en la obra que hizo, como dice en San Juan 3:16. Como comienza el texto de San Juan 3:16 diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en quién? En el unigénito Hijo de Dios. Ahí la Biblia nos está diciendo que el mismo hombre se condena cuando no cree. Como decía esta mañana nuestro hermano, Dios no hizo el infierno para el hombre, lo hizo para los espíritus caídos, para los demonios, pero el hombre se empeña en irse para allá, cuando yo no creo en lo que Dios tiene para mí. Pero la Biblia dice en Colosenses 2:14 que Dios anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. En contra de cada ser humano hay un acta de los decretos que nos condena, pero dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había en contra, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué quiere decir? Que yo para venir delante del Señor, para estar un día delante del Señor, necesitamos ponernos en paz con Dios. Nadie se puede presentar, y hay un acta de los decretos que nos condena. Y cuando nosotros vemos eso, si nosotros vamos a un ejemplo secular, cuando una persona comete un delito, cuando una persona tiene una orden de captura, yo creo que ustedes han visto casos que hay personas que han pasado hasta 10, 15, 20 años y la persona anda por ahí. El día que de pronto lo para un policía y le pide el número de cédula, venga para acá que usted tiene una orden de captura y él una cuenta pendiente, y esa persona necesita ir delante de ¿qué? De un juez para que lo exonere o lo declare culpable. Así somos todos nosotros, en contra de cada uno de nosotros había un acta de los decretos, pero es que Jesucristo cogió y la llevó triunfando con él, sobre ella en la cruz del Calvario, y le exhibió ¿para qué? Para salvarnos, para darnos. Pero para yo poder conseguir ese paz y salvo, ¿qué tengo que hacer? Venir a los pies de Cristo, recibir a Cristo, recibir el Evangelio, recibir lo que Dios tiene para mí, y ese día entonces yo me pongo a paz y salvo con el Señor. Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Mando a todos los hombres en todo lugar ¿de qué? De que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día que todos estaremos frente a Él, un día que todos estaremos, allá nadie podrá decir que yo no voy. Allá nadie dice, no, yo no voy porque estoy ocupado, como muchas veces cuando uno hace una invitación, lo invito al servicio, no, porque es que estoy ocupado, tengo esto, tengo aquello, pero ese día frente a Dios nadie se podrá exonerar. Amén. En Isaías 1:18 vamos a leer un versículo que leyó ahorita la hermana, que es muy bonito ese versículo, dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres y el bien de la tierra, comeréis del bien de la tierra. Aquí nos está diciendo que
necesitamos venir a ponernos cuenta delante de Dios. Nosotros un día estábamos allá y el Señor nos hizo un llamado y nosotros obedecimos y por eso estamos aquí en esta noche. Nosotros en la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre publicano, un hombre que cobraba impuestos, un hombre, como dice leer, un hombre injusto. Pero un día, dice la Biblia, que oyó que venía el Señor. Dice que Zaqueo era un hombre de estatura baja. Salió corriendo y se subió a un árbol de sicomoro. Él se subió por curiosidad porque quería saber quién era Jesús, quién era ese hombre del cual predicaban, ese hombre que levantaba muertos, ese hombre que levantaba a los paralíticos, ese hombre que daba vista a los ciegos, ese hombre que sanaba a los leprosos. Él quería saber quién era ese Jesús. Dice la Biblia que corrió y se subió a un árbol de sicomoro y estando allá, cuando Jesús iba pasando, miró hacia arriba y le dijo: desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo pose en su casa. La Biblia dice que él descendió y le recibió gozoso. Ahí en eso nosotros podemos notar un punto, que Dios conoce cada corazón. Cuando yo vengo o voy a un servicio, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Cuando viene un amigo con un corazón dispuesto, Dios va a obrar, porque Dios no es un Dios arbitrario que obliga a la gente. El evangelio no es como una camisa de fuerza. El evangelio no es algo que le tienen que imponer. El evangelio es algo que cuando nosotros comenzamos, como dije anteriormente, a conocer a nuestro Dios, nos vamos enamorando cada día más de Dios. Entre más lo conocemos, más nos enamoramos de Él. Eso es lo grande. Y cuando nosotros vamos teniendo experiencias con el Señor, cada día nos vamos enamorando más y más. ¿Por qué? Porque ese Dios es grande, es tan bueno ese Dios, que aunque nosotros le fallamos, aunque nosotros somos infieles, aunque nosotros cometamos errores, Él sigue siendo fiel. Él siempre está dispuesto ahí. Él siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros le fallamos. Porque nosotros como seres humanos le fallamos a Dios. Pero este Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Amén. Dice la Biblia que Zaqueo descendió y le recibió gozoso en aquella casa. Pero a mí me llama la atención de esta historia de Zaqueo, que en Zaqueo hubo un cambio. Porque la Biblia dice que él era un publicano, de pronto era un hombre injusto que tenía quizás muchas riquezas, obtenía de pronto injustamente. Pero ese día que el Señor tuvo un encuentro con Dios, su vida cambió. ¿Por qué cambió? Porque Zaqueo le dijo al Señor: Señor, si algo he defraudado, lo devolveré cuadruplicadamente, y la otra mitad la daré a los pobres. Para que eso ocurra en un ser humano, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, porque Dios ha obrado en esa vida. Eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Dios ha transformado nuestros corazones, Dios ha transformado nuestras vidas, así como Dios transformó un día la vida de Zaqueo, y la vida de Zaqueo fue diferente, ya no era el mismo Zaqueo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios con cada persona que le crea el evangelio. Eso es lo que hace Dios con el evangelio, con cada uno de nosotros. Porque dice la Biblia, aquel varón a quien levantó para dar fe a todos. ¿Y quién es ese varón el cual Dios levantó? Si yo les preguntara en esta noche. El texto que leímos. Aquel varón es Jesús. Por eso el texto dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que arrepientan en todo lugar, porque ha establecido un día el cual juzgará por aquel varón. Como decía esta mañana el hermano, aquel era Jesús, el Dios todopoderoso, la manifestación, la humanidad de Dios. Él lo levantó para darnos fe a todos. Por eso dijo un día un hombre, si un hombre nace 2 veces, muere una sola vez. Y si nace una vez, muere 2 veces. ¿Sí me entendieron o no? ¿Por qué dijo ese hombre esa frase? Si un hombre nace una vez, muere 2 veces. Y si nace 2 veces, muere una sola vez. Hablando espiritualmente, ¿por qué? Porque nosotros para ir al cielo necesitamos nacer de nuevo otra vez. Amén.
Aunque la Biblia no dice, la Biblia no nos habla de que nosotros morimos, la Biblia dice que nosotros dormimos. Pero aquí dice, si yo un hombre nace 2 veces, muere una sola vez, que es dormir. Pero si un hombre no nace sino una sola vez, tiene 2 muertes, la natural y la segunda muerte, porque la Biblia nos habla de la segunda muerte. Entonces, eso es lo que ofrece Dios. Amén. Por eso el Señor dijo un día, mirad a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos, cuando nosotros miramos, sabemos que ese Dios es el único que nos da salvación, el único que nos brinda a nosotros esa vida eterna. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio San Juan 3, el Señor le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que lo mirara a él fuera salvo. Porque el único que ofrece salvación es Jesucristo. El único que transforma la vida del hombre es Jesucristo. Pero todo eso ocurre a través del Evangelio. Todo eso ocurre a través de cuando nosotros comenzamos a ir conociendo a este Dios grande y maravilloso. Por eso el proceso en Dios es algo progresivo. Por eso la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. Entonces, por eso cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestras actitudes tienen que ser diferentes. Nosotros ya no podemos comportarnos como nos comportábamos antes. Nosotros tenemos que tener una actitud diferente hacia Dios, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, porque nosotros ya estamos reflejando que somos unas nuevas criaturas, que nosotros ya somos hijos del Señor, que nosotros ya no pertenecemos de pronto cuando cometía, como dijo anteriormente, hacíamos cosas ignorantes como las que hacíamos en el mundo. Ahora no, porque ahora ya Dios nos ha dado el conocimiento y nos ha revelado su palabra. Amén. Por eso es que cada día lo maravilloso de este evangelio, como le dije ahorita, es que cada día lo vamos conociendo más, lo vamos conociendo más, lo vamos conociendo más. Por eso el Señor no nos manda a caminar por la orilla, nos manda a profundizar, a conocerlo a Él. Por eso el Señor dice en el Antiguo Testamento, no se alabe el hombre en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Alábense en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. Por eso nuestro propósito cada día tiene que ser de conocer más a Dios, de conocerlo más a Él, porque entre más lo conocemos, más nos enamoramos de Él. Gloria a Dios. ¿Y cómo tenemos nosotros la fe? A través de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Cuando nosotros nos podemos oír la historia de Noé, esta mañana el hermano la refería, dice la Biblia en Hechos 11, 7 al 8, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que se salvase su casa, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ahí está diciendo por la fe cuando fue advertido. Advertido quiere decir que Dios le dijo y él le prestó atención. Él sabía que iba a venir un diluvio. Quizás muchos no le prestaron atención, pero él sí oyó la voz de Dios que iba a acabar. Entonces, eso es lo que sucede cuando un amigo viene aquí al culto, oye la voz de Dios y le presta atención, Dios comienza a hacer una obra. Así es como nosotros adquirimos la fe. Porque si yo vengo a un servicio y yo no le presto atención, no pasa nada. Pero si yo le presto atención, Dios obra en esa vida. Por eso Dios advirtió a Noé y Noé oyó la voz de Dios y comenzó a preparar un arca, la cual se salvó él y su casa. Eso es lo que ocurre cuando nosotros le prestamos atención. No solamente los amigos, sino también nosotros como creyentes, porque nosotros cada día Dios nos habla. Yo esta tarde, ahorita que vine, me senté ahí y el Señor me habló, a través de las hermanas, porque ese es nuestro Dios. Dios nos habla a través de cualquier persona, pero Dios siempre está hablándonos, siempre nos está hablando algo a nosotros, sus hijos. Y la Biblia dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar, para recibir una herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, Abraham era un hombre, dice que estaba en Ur de los Caldeos,
en una ciudad pagana, una ciudad que había comercio, una ciudad que tenía muchas cosas. Y un día Dios lo llamó, que Abraham saliera de su tierra, de su parentela y se fuera. Eso es algo que por eso Abraham fue el padre de la fe, porque es algo que quizás nadie haría. Si usted tiene una estabilidad, tiene su casa, su familia, sus amigos y un trabajo, y de pronto le dice el Señor, sal de tu tierra, de tu parentela, y ves, el Señor no le dijo para dónde iba, el Señor le dio, no le dio un mapa, el Señor le dio una orden y una promesa. Una orden y una promesa. Él obedeció la orden mirando la promesa, algo que él no veía. Pero él sabía que ese Dios que lo había prometido era fiel. Sabía que ese Dios que un día lo llamó lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Eso es lo maravilloso de Dios. Que cuando nosotros le creemos, Él siempre nos va a guiar a lugares mejores. Él siempre, mira que cuando llegaron allá con Lot, cuando los siervos de ellos comenzaron a pelear y no cabían entre ellos, dividieron. ¿Y qué hizo Lot? Lot cogió la mejor llanura. ¿Qué hizo Abraham? Le tocó lo peor. Pero él no sabía que de pronto era la llanura, eran las piedras, era lo más. Él sabía que había un Dios que lo iba a bendecir. Eso es lo que sucede cuando nosotros le creemos a Dios. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre se va a glorificar. Dios lo que necesita es que nosotros le creamos, que le creamos y le obedezcamos. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se glorifica en nuestras vidas, porque ese es nuestro Dios, cuando nosotros le creemos. Aquí encontramos 3 puntos, vea. Dios le mostró a Abraham, le dijo una orden, pero la promesa. Pero Abraham dejó 3 cosas. Su tierra, lo material y visible. Abraham dejó su tierra. La Biblia no dice eso, pero yo me imagino que él tenía de pronto su negocio, su trabajo, su estabilidad, todo lo tenía ya. Pero él dejó todo eso por obedecer un llamado de Dios. Su parentela, vínculos, relaciones humanas, sus familiares, sus amigos, él dejó eso. Dijo, sal de tu casa, dejó a su padre, que dejó un pasado. Dios le dijo, salte de ese pasado y pasa para acá. Salte de esas tradiciones y vente para acá. Porque allá donde estaba Abraham era un pueblo idólatra, que adoraban imágenes. Pero Dios lo sacó de allá y lo trajo para acá. Y eso es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Eso es lo que Dios ha hecho. Si yo hoy contara mi testimonio, yo era un hombre que también, cuando llegué aquí a Santa Marta, yo era un hombre que yo vendía imágenes de esas. Eso lo hice yo. Yo salía por las calles y vendía imágenes de esas. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso yo? Porque ignoraba la obra de Dios. Porque yo hacía eso por ignorancia. Y yo compraba, las pintábamos y salíamos a vender con otro primo. Eso lo hice yo. Entonces, cuando yo leía la historia de Abraham, yo me acordé. Pero ¿qué hizo Dios? Dios un día desnudó su brazo y me sacó de allá y me pasó para acá. Y me comenzó a revelar su nombre. Por eso yo estoy aquí en esta noche. Eso es lo grande y lo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. Dios transforma el corazón del hombre. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que creer y obedecer la palabra de Dios. Obedecer esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene promesas para todos nosotros. Lo único que pide el Señor es que nosotros las obedezcamos y las pongamos por obra. Y entonces en esta noche eso es lo que quiere el Señor. Que sigamos confiando en Él. Que le creamos a Él. Que siempre Él nos va a guiar a través de su palabra. Que siempre Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que Él siempre va a transformar nuestras vidas, porque mi vida la transformó. Mi vida la cambió. Y yo le doy gracias al Señor, porque de toda mi familia, el único que es cristiano soy yo. Yo dije, Señor, gracias, porque un día desnudaste su brazo y me revelaste su nombre, y por eso estoy aquí. Y me ha dado privilegios, porque estar aquí delante de su amada iglesia es un privilegio que Dios le da al hombre. Y yo me siento en esta noche privilegiado por estar enfrente de ustedes, anunciándole a este Dios grande y maravilloso, diciéndole, si hay aquí un amigo, diciéndole que Dios es el que transforma y cambia el corazón, que Dios es el que nos cambia a nosotros nuestras vidas, pero para que eso ocurra en nuestras vidas,
nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y creerle a Dios, porque en eso influye todo el Evangelio. El Evangelio consiste en creer y obedecer a Dios, obedecer esa palabra. Cuando Dios nos llama, nosotros creemos y Dios comienza a hacer una obra. Y yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, si alguno tuviera un testimonio, no nos alcanzaría la noche, porque todos tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, qué hermoso es que le sigamos creyendo a Dios. Qué hermoso es que sigamos cada día caminando con el Señor y obedeciendo ante todo su palabra y siéndole fiel al Señor. Yo los invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a decirle, vamos a pasar aquí a nuestro pastor, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y si hay un amigo aquí que le quiere entregar la vida, que yo no veo aquí amigos en esta noche, puros hermanos. ¿Sí? Si hay un amigo y quiere entregarle la vida al Señor, aquí hay un altar, aquí hay una iglesia, aquí hay un Dios que transforma y cambia la vida del hombre. Así como Dios transformó la vida de Zaqueo, así como Dios transformó la vida de Abraham, así como Dios transformó la vida de Noé, Dios transforma la vida. Lo único, como dije anteriormente, necesitamos es que le creamos y echemos nuestras cargas sobre Él. Si vino con una carga, como decía nuestra hermana Neide, que llevaba un bulto aquí atrás, pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor aliviana todas esas cargas. El Señor transforma y cambia la vida del ser humano. Pero para que todo eso ocurra, lo único que necesitamos nosotros es creer a Dios. Porque, ¿qué hizo Abraham? Abraham no abrazaba las promesas, él únicamente las veía por la fe y Dios hizo una obra en él. Y por eso él se convirtió en el padre de la fe.